Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este nuevo video de mi canal, El Poder de la Humildad. En el último video les hablaba de lo que es el mundo espiritual y el mundo natural. Y en este video quiero contarles cómo el mundo espiritual entró en mi vida y cambió mi vida y cambió mi mundo natural. Les cuento primero que todo empezó a raíz del diagnóstico de mi hijo de 4 años, un diagnóstico oncológico con metástasis en pulmones y huesos, con trombos tumorales en la vena cava, con una operación de alto riesgo. Y bueno, yo creo que al principio fue Dios en su infinita misericordia que tocó mi corazón. Me regaló la humildad de saber que no soy yo la que pueda hacer nada ante nada, menos aún ante el diagnóstico de mi hijo. Me regaló la humildad de poder entregarle a mi hijo, a mi otro hijo, a mi esposo y a mí en sus manos para lo que su voluntad desee, porque su voluntad es la perfecta, no la mía. Y ahí empezó el camino hacia conocerlo más a Él, a Dios a través de Jesús. A través de una persona maravillosa que me enseñó a conocer más a Jesús y a creer en Él. Hice una oración con ella en donde me entregué por completo a Jesús. Le entregué no solamente a mi familia, le entregué mi voluntad, le entregué mi vida, le entregué todo este proceso que teníamos que avanzar de tratamientos con Matías. Le entregué mi miedo, le entregué mi culpa, le entregué mi soberbia, le entregué mis malos pensamientos, mis remordimientos, mis rencores. Le entregué mi corazón como lo que es, lleno a veces de pesos, ¿no? De pesos que cargamos en esta vida. Y confié en Él y le dije: lleva tú mi vida, yo no la quiero, ya no la voy a controlar yo, toma el timón. Matías, mi hijo pequeño, a veces dice: mamá, estamos en un taxi y el Señor y Jesús lleva el timón. Y así es. Cuando uno se entrega a Jesús es así. El timón lo tienes tú. Yo no tengo ningún miedo. Yo no tengo ninguna ansiedad. No tengo ningún remordimiento, porque tú, Señor, llevas el timón de mi vida. Y me entregué en esta oración. Me entregué con mis palabras, con mi voz. Le entregué todo a Jesús y le dije: mi vida es tuya, haz con ella lo que tú necesites, tu voluntad. Y a partir de esta oración, que quizás la dije yo de una manera incluso repetitiva, porque esta persona que me acompañaba, Gigi, me iba guiando qué cosa decir, empezó a cambiar mi vida. Eran días muy difíciles, por más que la operación había sido más que un éxito. Los mejores médicos se quedaron sorprendidos, por decirlo menos, ante lo que vieron. Igual el diagnóstico era complicado, ¿no? Me acuerdo, el médico oncólogo pediatra de Matías me decía: si Perú ha llegado a la final de la Copa América, ¿por qué Matías no se va a curar? Esas eran sus probabilidades, ¿no? Las tan pequeñas como las que Perú llegue a la final de una Copa América. Pero bueno, era todavía muy difícil el camino que teníamos al frente. Y me entregué a Jesús, pero mi corazón aún tenía momentos en donde el miedo lo copaba, el miedo a perder a mi hijo. Empecé a leer la Biblia, empecé a leer los evangelios, a conocer la palabra de Jesús y a repetir su palabra. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes por si están pasando por algún momento difícil, cualquiera que sea. No necesariamente algo tan difícil como lo que pasé yo, o incluso puede ser más difícil como el duelo, ¿no? La necesidad de despedirse de alguien a quien amamos tanto, o algo menos difícil como el estar sin trabajo o una enfermedad que no es
tan grave, o la necesidad es de perdonar a alguien, o tantas cosas que a veces pasamos, ¿no? Y entonces, frente a mí, en mis ojos naturales, yo veía un niño que no quería comer, un niño que cada vez adelgazaba más, que ya no tenía cabellito, un niño que no se podía sentar por el dolor de la herida, por el dolor de la radioterapia, un niño con metástasis en los 2 pulmones y metástasis en los huesos. Eso es lo que mis ojos veían. Y me acuerdo una noche desperté en la clínica al lado de mi hijo dormía, y yo sentía que las cucarachas salían por mi boca. Había tenido ese sueño, esa pesadilla, ¿no? Y en ese momento le dije, ¿no? Yo a ti no te creo, a ti que eres el que viene a robar, a matar y a destruir, a ti yo no te creo, no te creo. Yo estoy con Jesús, y Jesús ha dicho, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, porque en ella se glorificará el Hijo de Dios. Frente a lo que yo veía, que era muerte, que era debilidad, que era enfermedad, que era tristeza, yo proclamaba la palabra de Jesús. Incluso cuando mi mente me traía a través de los sueños, a veces, y otras veces a través de los pensamientos, me traía mucha desesperanza, mucho miedo, mucha ansiedad. A pesar de eso, yo no me aferraba a eso que veía, a eso que mi cabeza entendía, a esos exámenes de laboratorio, a eso que mis ojos veían en mi hijo, la delgadez de su cuerpo. No. Cuando venía eso, porque es imposible que no venga, somos humanos, cuando venía ese miedo, yo me aferraba a la palabra de Jesús. Jesús, tú has venido a traer vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia la declaro para mí. Y así, a veces incluso sin creerlo, sin fuerza para creérmelo, lo repetía y lo repetía hasta que me lo creía. Y tanto me lo creí, y tanto Jesús se apiadó de mí, que me aumentó la fe, que unas semanas después, 3 o 4 semanas después, yo paseaba por las calles de mi ciudad, de Lima, con la sonrisa más grande que nunca he tenido, conociendo gente en el ascensor de la clínica, en el hall, conociendo a las personas en las calles, en los bancos, en donde a veces tenía que salir un ratito e irme, iba feliz. Y me acuerdo que le decía a mi hermana maravillosa, que siempre me acompañó, igual que mi otra hermana, mi mamá, mi familia, le decía a mi hermana mayor, esa lucha que está allí, señalando el cuarto donde estaba Matías, no es mi lucha, es la de Jesús. Mi lucha está aquí, en mi corazón. Esta es mi lucha. No permitir que el miedo, la angustia, la desesperación, la desesperanza, la culpa, el rencor, la soberbia entre en mi corazón. No, solo la fe, solo el perdón, solo el amor, lo que es de Jesús. Y esa lucha no la hago sola, la hago con Él, con Jesús, que está conmigo todo el tiempo, y con ustedes también, que está acá al lado nuestro, que ganó en la cruz, devolviendo amor a todo, ganó el poder para estar al lado nuestro, como Él lo dijo en su palabra, ¿no? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí está con nosotros. Y si crees en la palabra, no con la mente no nos deja creer. Si quieres creer con tu voluntad y crees con el corazón, todo lo demás es Él que lo hace. Y entonces viví esos días difíciles, no haciendo caso a lo que veían mis ojos ni a lo que mi mente podía entender, sino a lo que la palabra de Jesús dice en la Biblia, que esa palabra hoy es tan eficaz, tan verdadera como lo fue hace casi 2000 años.
hoy es tan eficaz y tan verdadera. Y yo les digo, úsenla aunque a veces ni siquiera la crean, pero la quieren creer, úsenla y díganle al Señor, quiero creer, y Él les va a dar la fe. Y es entonces allí que el mundo natural va a empezar a cambiar, porque yo estoy llamándolo al mundo espiritual, estoy llamando a las promesas de Jesús, y entonces el mundo espiritual, que es mucho más poderoso que el mundo natural, empieza a cambiar. Yo me acuerdo una noche, una de tantas noches, ¿no? Matías ha recibido 10 tratamientos de quimioterapia, 9 meses, aparte de las 2 radioterapias que ha tenido. Una noche, Matías estaba recibiendo el 3er día, me parece, de quimioterapia, y la herida que tenía en el estómago se había infectado por la radioterapia, la herida por la operación, y estaba con un pulso cardíaco muy, muy elevado, estaba con una fiebre pequeña, pero fiebre, y estaba que se sentía mal, ¿no? Y vienen los doctores de piso y me dicen, señora, su hijo parece que está entrando en septicemia. Septicemia es infección generalizada, ¿no? Algo que puede suceder porque con los químicos de la quimioterapia, las defensas de Matías habían días en que estaban en 0. O sea, de los, no sé, 3.000, 4.000 leucocitos que uno debe tener, él estaba en 0. Y yo le digo a la doctora, sí, todo indica que así es. Así que muy probablemente vamos a tener que bajarlo a UCI, le vamos a tomar un examen de sangre para verlo. Bueno, le dije a la doctora. Yo estaba muy tranquila, muy, pero muy tranquila. Y lo llamo a mi esposo, porque él no estaba con mi otro hijo, y le cuento. Y le digo, José, tenemos solo 2 caminos, la fe o el miedo. No hay otro. O tienes fe o tienes miedo. No se puede tener fe y tener miedo. No se puede tener miedo y tener fe. No se puede. Yo tengo fe. Si Jesús quiere llevarnos a UCI, debe ser que es el mejor sitio donde debemos estar. Y con Él me voy, a donde Él me lleve. Y mi esposo se quedó pensando y también, él también es muy creyente como yo, se aferró a la fe, se aferró a la palabra de Jesús. Jesús ha dicho que esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, porque en ella se glorificará el Hijo de Dios. Y yo te creo, Señor. Aunque la doctora me diga que mi hijo tiene septicemia y que se lo van a llevar a UCI, donde tú me lleves, Señor, ahí voy, porque tú me llevas, tú tienes el control. Tú eres el chofer de mi taxi. Yo no sé si tú me estás llevando por sitios peligrosos, me estás llevando por pistas que no son tan suaves, pero tú sabes cuál es el mejor camino, no yo. Yo no lo sé. Casi a la hora regresa la doctora con los exámenes de sangre que le habían hecho a Matías y me dice, no, señora, no es. Y la enfermera me dice, señora, usted bien pasiva, ¿no? Y yo le digo, no, yo no soy pasiva, yo tengo fe. Yo sé con quién estoy, yo sé quién lleva mi vida y la de mi hijo y la de mi otro hijo y la de mi esposo. Y donde Él me lleve yo voy. Como dice Jesús, ¿no? Seamos mansos y humildes de corazón. Y yo digo, porque aquí no estamos solos. Si tú dejas actuar a Jesús en tu mundo espiritual, no importa el camino que veas delante, no importa lo horrible o feo que parece a tu mente, no importa, porque es el mejor camino, porque Jesús está allí a tu lado. Nosotros tenemos un entendimiento mínimo, el entendimiento del Señor es infinito. Entonces, si a nosotros nos parece que es un camino difícil, que es un camino que nos va a llevar a al desbarrancadero, no tengas miedo. No tengas miedo. No somos nosotros los que sabemos a dónde lleva el camino. Es Él que es el chofer de nuestro taxi. Así que donde quiera que estés,
cualquier problema que tengas. No importa que no sea un problema tan grave, o de repente sí, la dificultad de superar un duelo, la enfermedad grave de alguien, o cualquier otro problema, dale el timón de tu vida a Jesús. Dáselo y tú proclama su palabra. Dios y Jesús nos aman infinitamente y quieren que nosotros seamos felices y vivamos en paz, y que nos quieren hacer descansar en esos verdes pastos que dice el maravilloso Salmo 23. Solo entrégale tu vida a ellos, entrégale tu vida a Jesús, dásela, que se haga tu voluntad, Señor, que es perfecta y agradable y no la mía. Y ellos van a enseñarte sus maravillas. Y cuando parezca que te vas a chocar contra la piedra más grande, recuerda que no estás guiando tú el coche, que es el Señor que lleva el timón. Y habla con Él y dile: llévate de mi corazón este miedo. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Les deseo todo lo mejor, que Dios los bendiga, los llene de paz, de gozo y de salud. Gracias.